Hola hermanos, el día de hoy 17 de junio del 2022 es viernes de la undécima de la 11ª semana del tiempo durante el año del tiempo ordinario. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Algunos me han estado diciendo, en particular en privado, padre, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque en algunos países, sí es cierto, en algunos lugares sí se ha celebrado el día de ayer la solemnidad del Corpus Domini, del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor. Sí, pero les recuerdo que hay muchos otros lugares donde pastoralmente, por razones lógicas, ¿no? O sea, un jueves es un poco más difícil, ¿no? Acudir a los templos, tener un momento. Imagínense una procesión del Corpus el jueves, es decir, es mejor hacerlo el domingo por esas razones prácticas, pero esas razones pastorales, no por otra cosa, sino solamente por eso. Bueno, vamos. Hoy les voy a hablar de un santo que dicen muchos que fue una de las grandes inspiraciones para que San Juan Pablo II decidiese entrar en la vida religiosa, decidiese ser sacerdote. San Alberto Chmielowski, que no se llamaba así, él se llamaba Adrián Bernardo, pero cambió su nombre cuando entró en la Tercera Orden Franciscana. Miren, él nace en Polonia en 1845. Resulta ser que era de una familia, miren, él tenía una buena formación, quería ser originalmente, como diríamos hoy en día, ingeniero agrónomo. Y pues resulta ser que en el momento en el que hay una revuelta, un levantamiento en Polonia para liberarse de Rusia, entonces él participa y pues con tan mala suerte que terminaron amputándole una pierna. Imagínense ustedes, esa revuelta fue terrible, ¿no? Y bueno, terminaron sometidos de nuevo los polacos. Ahí esa revuelta duró más o menos de 1863 a fueron un par de años nada más. Y entonces ahí le tocó irse al exilio, pues, o sea, los polacos querían tener su propia independencia frente a los rusos, ¿no? Entonces te tiene que ir al exilio. Primero estuvo en Bélgica, luego termina estudió en Múnich, estudió en París, y fíjense un detalle, ¿no? Él más era como un arquitecto, empezó a estudiar más bien la ingeniería, dejó de lado la ingeniería agronómica y se puso a estudiar, diríamos hoy en día, la ingeniería civil, pero también era un excelente pintor. Ustedes no tienen idea, un excelente pintor. Y entonces dedicó más su tiempo al tema del desarrollo del arte de la pintura. Bueno, logra finalmente regresar a Polonia y cuando regresa, hombre, se da cuenta de la situación. Miren, la situación en Polonia en ese momento era realmente crítica, pero realmente crítica, porque se está viviendo momentos de una verdadera hambruna. O sea, por eso hay mucha migración en ese momento. Y entonces él se dedica a vivir, fíjense, con los pobres, a vivir con ellos, a quedarse con ellos. Y entonces ya para 1887 pues toma el hábito franciscano de la Tercera Orden y luego va a fundar realmente una congregación que se va a derivar de ahí. Es una Tercera Orden regular de San Francisco, siervos de los pobres o servidores de los pobres, que normalmente se les llama albertinos, porque como él, como les digo, se cambió el nombre al momento de ponerse el hábito, se puso Alberto y entonces por eso se quedó como San Alberto Chmielowski. Miren, es que vivía entre los pobres y vivía como pobre, o sea, realmente, y era una persona, insisto, de mucha formación, muy capaz, pero bueno, se quiso quedar viviendo con ellos, fue fundando varios hospicios, muchas personas se le empezaron a unir para servir a las personas más menesterosas y así fue desarrollando pues su vocación. Eh, Va a morir de cáncer de estómago. Ya llevamos 2 santos seguidos que mueren de cáncer de estómago, ¿eh? Pero para que cuidas. Bueno, es que el tema es que también, imagínense ustedes una persona viviendo entre los pobres, comiendo a regañadientes, no comiendo muy poco porque pues, no hay posibilidad para ello y comiendo a saber en qué calidad. Por eso les digo que es un poquito complicado. Bueno, en fin, él va a morir un 17 de junio de cuando mira, tenían 71 años, ya era una persona un poquito mayor. Y entonces, fíjense bien, fue beatificado en uno de los primeros viajes de San Juan Pablo II a Polonia. Él fue beatificado en 1983 y será canonizado unos años después, 6 años después, en 1989. El trabajo de los albertinos es muy interesante y es una cosa que vale la pena subrayar, ¿no? Porque es eso, han tratado de mantener, como siempre lo hacen las congregaciones, ese espíritu del fundador y por eso sirven a los pobres de los más pobres. Y así están ellos extendidos por varias partes del mundo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. El texto de hoy es bastante extenso del segundo libro de los Reyes, se los advierto porque pues es un buen pedazo, es el capítulo 11, versículos del 1 al 4, luego del 9 al 18 y luego el 20.
Notarán, es una lectura litúrgica, pues. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jehoseoba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. El año séptimo, el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Se introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoiada, cuando cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoiada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil es decir palabra de Dios cuando lo que hay es un relato de una matanza, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Miren, ustedes dirán qué barbaridad la que hacían en esa época, ¿verdad? Por favor, se sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. Pregunten en Rusia a los que han envenenado, ya pregunten en tantos otros países del mundo a lo largo y ancho de la historia, digo, en la que pues el que alcanza el poder termina eliminando a los otros, sea por la vía de la calumnia. Hoy en día caiga usted en las redes sociales y van a hacerlo de todo. Y así es, ¿no? Eliminar al enemigo, acabar con él totalmente, cuando no, insisto, directamente matarlo. Estas acciones, yo lo digo pensando, por ejemplo, en mis queridos hermanos nicaragüenses, como a la oposición la están destrozando completamente, metiendo presos. O sea, no hay oposición posible, todo hay que eliminarlo, todo el que está en contra del régimen. Pasa en muchos otros países del mundo. Entonces, y nos puede pasar también a nosotros, porque esta mentalidad de acabar con el otro, acabar con el enemigo, es lo que precisamente divide más los países. Ustedes dirán, bueno, pero qué celo el del sacerdote, qué difícil es decir también, Jehoiada, se han fijado, sí, me confundí un par de veces también, que son unos nombrecitos un poco complicados. Atalía todavía es fácil, pero Cosías y Jehoiada y todos estos son nombres difíciles, ¿no? Pero en fin, a donde quiero llegar con esto es a que nos demos cuenta que nuestra manera de proceder no puede ser esa. Es decir, que en la historia hoy ha ocurrido esto y ustedes dirán, padre, pero un sacerdote se prestó para eso. Ya les contaré yo, Dios mío, todas las veces que ha habido situaciones en las que la iglesia, y eso tampoco conviene, la iglesia no debe mezclarse en asuntos de política partidista, cuidado, en asuntos de política partidista, es decir, tomar partido por los pobres, tomar partido por la justicia, tomar partido por la libertad, tomar partido por la verdad. Eso sí nos corresponde, eso no es un asunto de ser sacerdote o no. La izquierda moderna, tomando la mentalidad del pasado, pues pretende cada vez más orillar a la vida privada el tema religioso. Si usted es religioso, si usted cree, está bien, pero es un asunto suyo privado. No tiene por qué meterse el asunto religioso en la vida política, en la vida social, en la vida económica. Precisamente por eso, cuando se elimina la ética y cuando se elimina el valor de la conciencia, es que tenemos los desastres que tenemos. Aprendamos. De esto, insisto, cuando lo leamos, lo que debemos sentir, pensaba yo, Dios mío, en el marco del próximo viernes, exactamente es fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, estamos en la novena. Digo yo,
¿Cuánta falta nos hace vivir según el corazón del Señor? Donde sí está el corazón del Señor, es aquí, en lo que voy a leerles, porque vamos a hablar del corazón también. Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo el cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué interesante estas dos máximas, porque son dos realmente, después de haber escuchado la invitación del Señor Jesús a cómo ayunar, cómo hacer caridad y cómo orar. Entonces, inmediatamente, de nuevo, coloca las cosas en su lugar, los puntos sobre las sillas y las sillas debajo de los puntos. Cuidadito, ponemos nuestro corazón en las cosas que son pasajeras, en las cosas que se acaban, en las cosas que se corrompen, en las cosas que agarran moho, dice esta traducción, que agarran polilla. Aquí dice que los ladrones abren boquetes, no necesitan, a veces detrás de una computadora, sencillamente en un congreso, sencillamente en un poder del Estado, sencillamente no hay necesidad de llegar a tanto, ¿no? Con el narcotráfico, con tantos ladrones que hay hoy en día. Pero aquí lo que está queriendo decir el texto, más allá de algún juicio, es hacernos ver, hombre, ¿de qué sirve acumular? Yo me pongo a pensar esa gente que tiene tantísimo dinero. ¿Y qué? ¿Y de qué le va a servir si tarde o temprano va a tener que presentar cartas credenciales allá en el cielo si lo dejan pasar o no? O sea que por lo tanto todos tenemos que vivir, claro, de manera digna, de manera honesta, pero qué rico poder disfrutar de las cosas que uno ha conseguido con su propio esfuerzo, ¿verdad? No deberle nada a nadie, no deberle ni a su propia conciencia, porque se ha actuado de manera correcta, de manera transparente. Bueno, hombre, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿A qué le ponemos más importancia? ¿A qué le damos más importancia? Con eso bastaría para saberlo. ¿A qué se dedica más? ¿A qué le da más tiempo usted? Ahí usted podrá entonces saber y entender dónde está su corazón. El segundo elemento, cuando habla del ojo y de la luz, cuidado, porque yo tengo defecto de vista, tengo miopía y tengo astigmatismo y tengo lamentablemente, Dios mío, eso es el producto del COVID, ¿no? Pero bueno, igual, eso es otra situación muy particular que me ha dado ahí en esto, ¿no? En fin, eso no está viendo de los defectos de que tenemos estrabismo, no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de la pureza con la que vemos las cosas. Hay algunos que tenemos la vista bastante dañada, o sea, vemos todo oscuro, todo negro, y perdón que con eso no está el que feo, ¿no? Pero hemos caído en eso también, ¿no? Ahora no se puede decir estas cosas porque ya se sienten que están atacando a alguna raza. No se trata de eso, sencillamente que tenemos todo nublado, somos ciegos frente a la luz de la verdad, somos ciegos frente al valor de la real de las cosas, y ahí es donde tenemos que trabajar todos, ¿no? Hay que limpiar nuestros ojos, hay que purificar nuestra vista, hay que aprender a ver bien a los hermanos, así como San Alberto Chmielowski, ya, tener un corazón que sirve, un corazón que está dispuesto a ver al otro, o mejor dicho, a ver en el otro a Cristo. Les invito a hacer oración. Cuando te has olvidado de ti mismo, cuando te has agotado en el servicio a los últimos, cuando has vencido la tentación de cualquier apego, cuando has aceptado el sufrimiento como compañero, cuando has sabido perder, cuando ya no pretendes ganar, cuando has compartido lo que tú necesitabas, cuando te has arriesgado por el pobre, cuando has enjugado las lágrimas del inocente, cuando has rescatado a alguien de su infierno, cuando te has introducido en el corazón del mundo, cuando has puesto tu voluntad en las manos de Dios, cuando te has purificado de tu orgullo, cuando te has vaciado de tanto acopio superfluo, cuando te sientes herido, brilla en ti gratis la luz de Dios, siente su presencia irradiando frescura primaveral y su perfume te envuelve y reanima. Ya no necesitas otros tesoros. Dios te acompaña, te habla, te protege, te sientes esponjado en un mar de dicha. Es el mejor tesoro que se te ofrece gratis para que disfrutes ya lo presente, para que lo compartas con tus hermanos y camines firme y sin temor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Alberto Chmielowski, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.